importantes, pues digamos que creó como dos grandes regímenes, si lo podemos decir de esta manera, y por eso digamos que empiezo con con esta imagen, con este gráfico, para comentar que nos vamos a concentrar a hablar del régimen de medidas mínimas en este momento. Igualmente, si hay preguntas sobre Sagrila, pues obviamente las recibiremos y las contestaremos o tomaremos notas si no podemos contestarlas en este momento. Pero en este momento entonces queremos sobre todo hablar del régimen de medidas mínimas, no sin antes pues hablar de unos antecedentes. Pero entonces lo primero para intentar dar claridad es que hay dos grandes grupos hay dos grandes sistemas y entonces aquí lo importante es saber en qué mi compañía o las compañías a las que se asesoran, en qué grupo quedaron. Entonces, en primera instancia hay que decir que el SAGRILAF, el sistema grande completo, pues es para las compañías grandes, si se puede decir de esa manera, porque su nivel de activos e ingresos es mucho mayor y el régimen de medidas mínimas está focalizado, uno, en 4 sectores específicos y que ya los veremos más adelante y claramente sus niveles de ingresos o de activos pues son mucho menores, como lo veremos más adelante. Entonces, eso es lo primero como que quisiera que dejar claro. Vamos a hablar sobre todo del régimen de medidas mínimas. Y entonces vamos a hablar un poco de antecedentes, de todos estos temas de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Lo digo así para abreviar, el otro es más largo, pero para abreviar. Las entidades que están obligadas a este régimen de medidas mínimas y algunos recursos disponibles que existen de consulta. Bueno, antecedentes. Todo este tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo está lleno de miles de siglas y a veces lo cogen a uno fuera de base. Aquí solo quise mencionar algunas porque son como que las que más suenan por ahí. Entonces, bueno, LAF pues es lavado de activos y financiación del terrorismo. AML es Anti-Money Laundering, pues por su sigla en inglés, de lavado de activos. Gafi es una organización internacional o un grupo internacional que es quien se ha encargado de enviar directrices y recomendaciones a los países que están, digamos, o sea, que se acogen a esta regulación y se habla de las 40 recomendaciones del Gafi, aunque han adicionado algunas, pero de base o arrancó esto con 40 recomendaciones, que sobre esas 40 recomendaciones están construidos la mayoría de los sistemas de administración de este riesgo que han emitido las diferentes superintendencias. ROS, que es muy común, ROS, reporte de operaciones sospechosas. Esto es muy importante porque este es, como su nombre lo indica, este es un informe que se envía a la UIAF. La UIAF es la unidad unidad de informe y reporte de información financiera. Es un informe periódico trimestral que ya veremos más adelante. Entonces este se habla mucho. Entonces la gente dice, ya envió el ROS, y pues si uno no está familiarizado con estos términos, se queda uno pensando, ¿y qué es el ROS? Y otra que es muy común es el tema de las PEP, personas expuestas políticamente, así lo define la superintendencia en su circular, pero seguramente ustedes si ven documentos internacionales, por ejemplo, del Gafi, pues allí van a ver que dicen personas expuestas públicamente. Y en realidad esto que es las personas expuestas públicamente, voy a citar ejemplos, son personas que son muy reconocidas o por su actividad o porque administran recursos públicos, para decirlo de manera muy general. Entonces, pongo ejemplos. Eh, Carlos Vives, los ciclistas famosos que hoy están en el Tour de Francia, los políticos, los gobernadores, los alcaldes, todas esas personas son personas expuestas públicamente, porque uno, o son personas muy conocidas en razón a su actividad y tienen influencia, o porque administran recursos públicos, como es el caso de alcaldes, gobernadores, etcétera. Listo. Entonces, todo esto viene pues desde hace muchos años, toda esta regulación del riesgo de lavado de activos viene desde hace muchos años.
más de 30. Yo tuve la oportunidad de, no me conviene decir esto, pero tengo que decirlo, desde el año 91 que me vinculé en procesos de auditoría con el sector financiero particularmente. En ese año se hablaba del CIPLA, que era el nombre o la sigla que se usaba en ese momento para los bancos, y pues los bancos y todo el sector financiero, digamos, es el que tiene un nivel de madurez mucho más, pues mucho más alto, porque pues obviamente ya llevan con este tema muchos años en el mundo y particularmente en Colombia. Fueron pues de los primeros que empezaron. Lo que busca esto pues es acogerse el país a buenas prácticas internacionales, las recomendaciones del GAFI, las 40 que lo había mencionado, y pues prevenir la ocurrencia de delitos, porque pues todos estos temas están asociados finalmente con delitos que son muy graves porque afectan la imagen, la reputación y el patrimonio de las personas naturales o jurídicas, como hemos visto desafortunadamente por las noticias. Cuando este tema sale, digamos que sale a flote, pues causa mucho daño, y hay compañías que se han cerrado pues por este tipo de situaciones que han presentado. El objetivo de las normas pues también es cuidar la reputación de las organizaciones de los países, y pues en Colombia, pero no solo Colombia, sino, no lo tengo aquí, pero el mapa Transparencia Internacional es una de las organizaciones que más trabaja el tema, y pues desafortunadamente Colombia, pero sobre todo muchos países de Latinoamérica, África, estamos, digamos, en los niveles de riesgo más altos, tanto de, estoy mezclando aquí el tema de corrupción, pero las dos cosas se juntan en algunos momentos, pero en materia de evaluación del riesgo de lavado de activos, este es el informe, las gráficas que ustedes ven allí o los mapas de riesgo que ustedes ven allí corresponden a la evaluación más reciente disponible, que es del 2019, y pues allí se muestra pues que Colombia está en unos niveles en materia de lavado de activos, pues estamos en la zona, digamos, ya roja o alta. En materia del riesgo de financiación del terrorismo, estamos, digamos, que en una zona moderada. Y al final, también por sectores, en la gráfica de la izquierda, pues vemos que los sectores que tienen mayor pues vulnerabilidad se ubican allí en la zona en la zona roja, como está el sector real, el sector financiero, de los más, digamos que los más vulnerables a este tipo de riesgos. Aquí en la parte inferior está el enlace, si quieren ustedes tener, digamos, más detalles de lo que dice esa evaluación del riesgo, en ese enlace lo pueden consultar. En todo como les comentaba al inicio, hay demasiada regulación. Cada superintendencia ha emitido regulación particular para sus supervisados, y se han hecho, digamos que algunos pactos entre organizaciones y superintendencias con el fin, digamos, de aglutinar un poco las normas y facilitar de alguna manera tanto el control y la emisión misma de normas. Entonces, hay unos que están, digamos, agrupados, unas organizaciones que están agrupadas en el sector, lo que se llamaría como el sector financiero, y pues allí podemos observar a la Superintendencia Financiera, que es el primer cuadro que ven allí, a la Superintendencia de Economía Solidaria, pues porque allí hay cooperativas y este tipo de entidades que finalmente captan dinero del público, que es en lo que se parecen a los bancos, o es la actividad común que tienen, con, claro, sus particularidades. La DIAN, pues porque la DIAN sin duda pues está en todo el espectro de todas las organizaciones. El sector real, entonces allí en el sector real, ¿a quién podemos encontrar? La Supersalud, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Vigilancia, Coljuegos, porque digamos que coinciden en algunos temas y están aglutinadas allí. Y un final grupo donde está Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, Coljuegos, la Junta Central de Contadores también. Hay un documento que también se llama Pacto de Supervisores, emitido por la UIAF. Digamos que en la página de la UIAF, si quisieran tener más detalles, pues lo pueden encontrar. Y este pacto, digamos que tiene un gran plan de trabajo. ¿Y cuál es?
pues de manera general, unificar en la medida de lo posible las normas y la regulación para facilitar al final el control de todo este tema. Y se han creado pues mesas de trabajo por las diferentes, digamos, clases de entidades y pues el objetivo es de alguna manera también dar más orientación a las organizaciones para ayudar a controlar este riesgo. ¿Qué aspectos relevantes de esta regulación que incorporó la Superintendencia de Sociedades? Esto lo trajo la regulación, la modificación más reciente, la incorporó el 24 de diciembre del año pasado, de regalo de Navidad. Justo el 24, esa es la fecha que tiene la circular 100-0016. Y bueno, ¿y qué fue lo novedoso allí? Dentro de los cambios relevantes, y por eso aquí lo tenemos de primero, uno que estableció los dos grandes sistemas de los que les hablaba. El SAGRILAF, para unas entidades, las vamos a llamar grandes en aras de ser breve en este arranque, y las de requerimientos, el régimen de requerimientos mínimos, que es para 4 sectores específicos para que vaya quedando ya en la cabeza de todos. Son 4 sectores específicos los que se ven abocados a este régimen de requerimientos mínimos en la medida en que cumplan unas condiciones que veremos más adelante. Otro tema, pues seguir profundizando en el enfoque basado en riesgos de manera general. Definitivamente está probado que en las organizaciones, en los procesos, un orientador muy importante es reflexionar sobre los riesgos, valorarlos, medirlos, para que sobre ellos se pueda tomar acción y enfocarse pues en lo que es más crítico para una organización, dirigir los esfuerzos humanos, económicos y demás a lo que es más crítico para una organización, y por eso hay que hacer una valoración de riesgos con cualquier metodología que sea, pero eso es muy importante como ejercicio de administración de la gestión de las organizaciones. Y pues, ¿para qué? Porque a mayor perfil de riesgo, pues necesariamente tendré que tener unas respuestas o unos controles mucho más fuertes. Incorporar todo el tema en la cultura empresarial, pues todo el tema de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el tema de financiación de armas de destrucción masiva, que es la última sigla que ven allí. También un tema nuevo que se incorporó mucho en esta regulación, ustedes saben pues que ya todo el tema de las monedas virtuales desde ya hace varios años ha cobrado una importancia muy fuerte. Hoy se mueven grandes cantidades de valores a través de Bitcoin. Digamos que Bitcoin es la moneda que más suena, pero hay muchas monedas virtuales. Recientemente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, inclusive El Salvador, digamos que es el primer país latinoamericano que aprobó ya el uso de este tipo de monedas, y pues los reguladores están atentos al tema, no pueden ser ajenos. Entonces ya han entrado en ese tema. Si bien en Colombia el tema no está, digamos, aprobado, pero allí hay como una dualidad, ¿no? El tema no está aprobado, sin embargo, la DIAN, por ejemplo, dice que quienes tengan activos virtuales tienen que declararlos. La Superintendencia de Sociedades ha emitido regulación hablando sobre el tema, y otras superintendencias están trabajando en el tema junto con el Banco de la República y muchos otros organismos, pues porque el tema está ahí y no se puede desconocer. Entonces, por eso la norma también incorpora el tema de activos virtuales, y pues porque desafortunadamente las cifras de fraudes también lo mencionan. Algunos han usado estas monedas pues para hacer situaciones, para hacer actividades, digamos que ilícitas, y para el riesgo de lavado de activos, pues parece estar mucho más o se han identificado muchas más situaciones en este tema de los activos virtuales. Entonces por eso está en el ojo de los reguladores. Perdón. Cuando se está hablando del tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues definitivamente estamos hablando además de unos riesgos que están asociados. El riesgo que se conoce como contagio. ¿Por qué contagio? Porque se me puede prender si yo transo, tengo operaciones con un proveedor que está metido en temas de lavado de activos, pues me puede hacer mucho daño porque al final me va a contagiar y puede hacer pues puede ocasionar situaciones graves para la organización. Como les comento anteriormente, ha habido situaciones inclusive
de cierre de entidades, porque pues no resisten un tema de estos, obviamente dependiendo de la magnitud. Un riesgo legal, porque se está abocado a sanciones de diferente índole. Un riesgo operativo, porque pues hay fallas, hay deficiencias, puede haber errores. Es natural que los procesos tengan errores porque están hechos por humanos, pero también porque las máquinas fallan, porque la tecnología también puede fallar, no es infalible. El riesgo reputacional que ya hemos hablado y el tema de desprestigio. Y finalmente, otro tema muy importante son lo que se llama contrapartes. ¿Quiénes nos pueden generar riesgo de LAF? Pues las personas o grupos de personas naturales o jurídicas con las que más interactúa una organización. Cualquier organización de cualquier tamaño en realidad va a interactuar con ¿qué? Tiene clientes porque los necesita, va a interactuar con proveedores de servicios o de bienes, tendrá unos empleados, unos colaboradores y tendrá unos socios o accionistas o las personas que han puesto el capital para operar. Entonces, estas son como los 4 grandes generadores o contrapartes y pues ellos pueden ser susceptibles al riesgo de lavado de activos y a su vez a contagiar a una organización. En perfil de riesgo se habla de dos grandes niveles de riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual. Y el riesgo inherente pues es el riesgo natural que tienen todas las actividades, hablando desde lo más sencillo. Cuando yo tomo un taxi, cuando monto en bus, cualquier actividad pues tiene unos riesgos naturales. Lo que yo debo hacer es pues tomar unas medidas mínimas. Si me subo a un taxi, pues me aseguro que la puerta esté bien cerrada y eso pues va a disminuir el riesgo seguramente que me pueda salir del taxi, etcétera, etcétera. Entonces, después del riesgo inherente, cuando tomo controles, cuando pongo respuestas, pues lo que tengo es un riesgo residual. En etapas, de manera general, en la medición del riesgo también se habla de 4 grandes etapas. Identifico mis riesgos, los mido, los valoro, los controlo y los monitoreo. Y en factores de riesgo, pues adicionalmente a las contrapartes, dependiendo también, según lo que yo haga o lo que yo venda, pues podré ser más susceptible a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Según los canales que utilice, también eso me va a hacer más susceptible o menos susceptible. Mis actividades, las jurisdicciones o los lugares geográficos donde yo opere, pues también van a hacer que pueda ser más susceptible al riesgo de lavado de activos. Y por eso en la valoración del riesgo finalmente se enfoca mucho en estos 5 grandes factores de riesgo. Sin embargo, hay muchos más y se hace un énfasis fuerte a que cada compañía es particular y por eso el riesgo debe valorarse de manera individual. Toda esta regulación se incorporó en la circular del 24 de diciembre, como les mencionaba, que es la circular 100-0016 del 24 de diciembre del 2020. Posteriormente, el 9 de abril de este año, la superintendencia hizo unos ajustes a esa circular del 24 de diciembre. Sin embargo, para el régimen de medidas mínimas no hizo ninguna adición, no hizo ningún cambio, es decir, mantuvo todo lo que vamos a ver más adelante de la misma manera. Fechas límite. Entonces, ya hablando un poco ¿cuáles son las fechas límite? Pues ya estamos muy cerca, estamos a un poquito de un mes y más para cumplir, para tener, digamos que incorporado el tema del régimen de medidas mínimas. Aquí también estoy mencionando pues el SAGRILAF porque la fecha es exactamente la misma. ¿Y cómo funciona esto? La superintendencia, de hecho, inicialmente había sido para mayo, pero dado que en realidad los tiempos estaban muy cortos, la superintendencia amplió el plazo y el que hoy está vigente es hasta el 31 de agosto del 2021 para los 2 grandes sistemas. ¿Y quiénes tienen que entrar allí? Pues los que al 31 de diciembre del año pasado, 2020, hayan cumplido con los niveles que ya los vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa el siguiente año? Igual todos los cortes de año, 31 de diciembre, tendré que mirar cómo están mis niveles de ingresos, mis niveles de activos, para saber en qué grupo quedo, si quedo en el del sistema grande o en el del sistema pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablemos del régimen de medidas mínimas y quiénes están obligadas. Bueno, aquí estoy repitiendo la imagen con la que arrancamos,
porque quiero pues resaltar que vamos a en este momento a hablar del régimen de medidas mínimas. Y una cosa con la que quiero empezar es, en el régimen de medidas mínimas no hay oficial de cumplimiento. Esa es una claridad que es importante hacer. El oficial de cumplimiento es un rol que existe en el SAGRILAF, y pues allí hay unas condiciones muy particulares y demás, que al final, si alguien quiere saber, las puedo repasar, las podemos repasar, pero esa es una de las grandes diferencias. El régimen de medidas mínimas no exige un oficial de cumplimiento, no lo requiere. Sin embargo, si esas actividades que hay que hacer, que ya las veremos más adelante, pues exigen que alguien las tenga que hacer. El responsable en el régimen de medidas mínimas es el representante legal. Sin embargo, seguramente el representante legal va a necesitar que alguien en la organización o de manera externa, pero que alguien le ayude con estas nuevas actividades, que dependiendo del nivel de operaciones y de las características de cada entidad, pues podrá valorar si alguien dentro de la misma organización le puede ayudar o definitivamente necesita un apoyo adicional. Bueno, entonces siguiendo con el régimen de medidas mínimas, les decía yo que está hoy para 4 grandes grupos de entidades, y estas entidades se denominan actividades y profesiones no financieras designadas de empresas, la sigla APNFD. ¿Y quiénes son? Son agentes inmobiliarios, son comercializadores de metales, piedras preciosas, entidades que prestan servicios jurídicos, y específicamente el SIU que está mencionado allí, y organizaciones que prestan servicios contables. ¿En qué rangos? Voy a pasar, ¿en qué rangos? Entonces son esos 4 grupos cuyos activos o ingresos en el año pasado, entonces tenemos que mirar cómo cerraron nuestros activos y nuestros ingresos el año pasado. El año pasado, si mis activos fueron iguales o superiores a 4.389 millones, mil millones de pesos, pues que en salarios mínimos eso es el equivalente a 5.000 salarios mínimos, y no me pasé de 35.000, de 39.999 salarios mínimos, tengo que aplicar el régimen de medidas mínimas. Claro, si estoy en estas 4 actividades. Igual, si mis ingresos, cualquiera de los dos, si cumplo ingresos o activos en cualquiera de esos niveles, tengo que aplicar el régimen de medidas mínimas. ¿Qué pasa si me paso de los 39.999 por activos o los 29.999 por ingresos? Si me paso y soy de alguna de estas actividades, pues lo que me aplica es el SAGRILAF completo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer una precisión o algo por el estilo. Que me interesa mucho poder ser clara en esto, porque ha habido como alguna confusión. No sé si estoy en el régimen de medidas mínimas o no. ¿Habrá alguna pregunta, Moni, por ahí o por el chat? Puede ser, o si alguien quiere a través de la reunión participar. No, señora, y por el momento no. Listo. Se está escuchando bien, ¿verdad, Mónica? Sí, señora, te escuchamos perfecto. Listo. Bueno. Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar porque esto no es esto es todo del SAGRILAF. Mira, señora, acá sí hay una preguntita. Mónica nos Sí, pregunta, ¿únicamente estas empresas están obligadas? al régimen de medidas mínimas. Al régimen de medidas mínimas, sí. Sí. Y no, ¿quién pregunta? ¿Mónica? Sí, señora, Mónica Ortiz nos pregunta. Mónica, no sé si de pronto puedes ampliar un poquito tu pregunta, porque si únicamente obligadas al régimen de medidas mínimas, y que estamos hablando solo del régimen de medidas mínimas, entonces si soy de esos 4 grupos y tengo ingresos y activos en ese rango, me aplica el régimen de medidas mínimas. Pero hay Mira, otros sectores que ya tienen el tema del SAGRILAF. Por ejemplo, las sociedades que prestan servicios con activos virtuales, que recibieron aportes con activos virtuales, no importa el nivel de activos, no importa el nivel de ingresos, ellos tienen que aplicar el SAGRILAF. Sociedades que presten servicios con activos virtuales, también, no importa su nivel de ingresos, no importa su nivel de activos, tienen que aplicar el SAGRILAF completo.
Entonces, Mónica, quien hace la pregunta, no sé si mi respuesta es clara. ¿Para qué? Pues para evitar no confundir. Aquí estamos concentrados en el régimen de medidas mínimas. Sí, mira, Entonces, Mónica nos escribe que es una avícola, que si una avícola cumple con los rangos, si está obligada. no, sí, lo que pasa es que la avícola no se puede venir ya por el régimen de medidas mínimas, porque este régimen de la avícola es una actividad que no está en estos 4 grupos. Entonces tu organización avícola es una sociedad, es decir, es una actividad económica que entonces hay que mirar si sus niveles de ingresos o activos, voy a buscar aquí si sus niveles de ingresos o activos superaron. Entonces la sociedad avícola es una sociedad comercial que tendría que irse por la regla general, una sociedad comercial que no es ninguna de las 4 que vimos anteriormente, es decir, no es una entidad que comercializa piedras preciosas y metales preciosos, no es una inmobiliaria, no es una sociedad que presta servicios legales, no es una sociedad que presta servicios contables. Entonces, ya no, por el solo hecho de ser una sociedad que presta, que se dedica a las actividades avícolas, claramente está por fuera del régimen de medidas mínimas. Y lo que hay que entonces valorar o preguntarse es, ¿será que estoy dentro de SAGRILAF? Y entonces, ¿cómo saber si la sociedad avícola está dentro de SAGRILAF? Si los ingresos de la sociedad, ingresos o activos, el año pasado, 2020, terminaron en 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, iguales o mayores, con cualquier clase de actividad, le aplica el SAGRILAF completo. Si mis ingresos fueron menores a eso, pues no tengo que, todavía no tengo que hacer nada, no me aplica el SAGRILAF. Pero aquí hay que decir una cosa, y es que uno de los grandes cambios que hizo la superintendencia es que bajó los requerimientos antes del 24 de diciembre, los requerimientos de activos o ingresos. La regla general era de 160.000 salarios legales mensuales vigentes, y eso pasó de 160.000 a 40.000, como ven, bajó mucho. Entonces, Mónica, tu compañía avícola definitivamente no está en el régimen de medidas mínimas, porque no es de ninguno de esos 4 sectores, y tendrías es que mirar cómo cerró en 31 de diciembre, y si cerró con esos activos iguales o superiores a esos valores de 40.000, que en pesos, no sé si lo tengo aquí. Entonces, sí, acá, si tus activos o tus ingresos cerraron el año pasado superiores a 35.112.120, que ese es el equivalente a 40.000 salarios mínimos legales, tendrías que aplicar SAGRILAF, y pues tendría que estar listo para el 31 de agosto. Listo, señora Edith. Mira, Ahora, acá espero tenemos que ahora otra haya sido pregunta. de pronto un poquito más completa la respuesta. Señora. Mira, acá tenemos otra pregunta. Viviana nos dice que si podríamos explicar un poco más sobre las empresas de comercialización de metales. ¿Son metales preciosos o material de metal en general? Pues la circular lo describe tal como está. Bueno, no sé si en este momento se puede ver el slide un slide, Vivi, Moni. Sí, ahí estamos viendo un slide de un cuadrito azul. Ok, sí. Sí, digamos, la superintendencia lo describe como comercialización de metales y piedras preciosas, y preciosos, pues hablando de la actividad que dice la persona. ¿Cuál es? Perdóname. No nos especificó la actividad económica de ellos, pero solamente pregunta si es metales preciosos o material de metal en general. Ah, ya, son metales preciosos, porque dice metales y piedras preciosos. Este adjetivo preciosos, lo que se entiende que lo está calificando a los dos sustantivos. Y digamos que yo creo que aquí lo importante, y le recomendaría a la persona que pregunta, que revise su CIU, su código de actividad económica, el que tiene registrado ante la DIAN, el que tiene registrado ante su Cámara de Comercio, y revise, pues a partir de ese SIU también, sí que, cómo está clasificado, que creo que digamos que esa podría ser una buena manera de saberlo. Y finalmente, frente a la duda, yo creo que también recomiendo mucho, y la Superintendencia de Sociedades está bastante activa y apoyando los temas,
vía el chat y demás, uno puede a la superintendencia preguntarle, oye, mi código de actividad económica es este, estaría dentro de ese grupo, porque pues lo describe de esta manera, comercialización de metales y piedras preciosos. Entonces, nuestra interpretación es que es de metales y piedras preciosos, no cualquier metal. Ok, sí, mira, porque ella nos dice que comercializan tambores metálicos y baldes plásticos. Ah, ok. No, está. Y un poco por qué está, por qué está asociado el tema de metales y piedras preciosos, porque digamos que desafortunadamente ha habido situaciones en el mundo en general donde este tipo de bienes, pues, se presta para que, digamos que no los bienes, pero ha habido situaciones materializadas y conocidas donde hay temas de lavado de activos en este tipo de sectores, pero obviamente sin qué, sin ir ahora se me fue la palabra, sí, sin ir a que quede marcado el sector porque no es así. Hay muchas organizaciones, por no decir que la mayoría, pues que obviamente realizan su actividad como debe ser y cumpliendo con todos los requisitos. eh, y pues obviamente no es que no sea susceptible al riesgo, porque al riesgo somos susceptibles todos, pero ya depende de las prácticas interiores pues de cada entidad. No, con esa actividad que comenta la persona, ¿es Viviana el nombre? Perdóname, que no escuché bien. Sí, señora Viviana. Sí, Viviana, con eso que tú comentas, también haría la misma recomendación del qué, que le comentaba a Mónica la pregunta anterior. Miremos, entonces ahí lo que soy es una sociedad, tendría que mirar por acá. Soy una sociedad comercial, entonces, ¿cómo cerré mis activos y mis ingresos el año pasado? Si superé los 40, igual o superior a 40.000 salarios mínimos legales mensuales, entonces tendría que estar en la órbita del SAGRILAF. Y pues el régimen de medidas mínimas no, porque no son metales. Sin embargo, sí insisto, me parece muy útil consultar con el código SIU, Viviana, para tener, eh, para salir de cualquier duda. Listo, no sé si hay por ahí más preguntas, Moni. No, no, señora, no hay más. Bueno, entonces sigamos. ¿Cómo vamos aquí de tiempo? Ay, carambas, esto está largo y eso que no he hablado de Sagrilaf. Bueno, entonces este slide solo para recordar que todas las superintendencias y otros organismos pues han emitido regulación sobre la materia. Y aprovecho aquí para comentar porque alguien nos hacía la pregunta de las personas que se inscribieron, que si, este es un paréntesis, que si el tema aplicaba para entidades sin ánimo de lucro. En Colombia, ¿quiénes han emitido regulación sobre el tema? La Alcaldía Mayor de Bogotá emitió una circular donde habla de las entidades que están bajo su sombrilla, bajo su vigilancia, entidades sin ánimo de lucro, y allí habla pues de manera general de que las entidades tienen que tener unos controles, es muy genérico, pero sí hay regulación. Eh, si uno entra por internet, hay regulación además internacional muy buena, más que regulación, perdón, guías muy buenas, porque desafortunadamente también las entidades sin ánimo de lucro han sido bastante susceptibles a estos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, fundamentalmente por una cosa, por las donaciones que reciben. Entonces, cuando uno recibe una donación, tiene que mirar muy bien de quién la recibe, quién es, de dónde viene, etcétera, etcétera, porque se han utilizado organizaciones sin ánimo de lucro internacionalmente para el tema de lavado de activos. Entonces, digamos que aquí no han entrado muy fuerte la regulación, pero hay que valorar el tema. Y particularmente los revisores, pues tanto los representantes legales, revisores fiscales, digamos que tienen que tenerlo en cuenta porque los revisores fiscales de manera general, y perdón que adiciono aquí cosas, pero es que las traigo a la memoria porque están relacionadas. Quienes actuamos como revisores fiscales, y digo actuamos pues porque nosotros somos revisores fiscales en varias organizaciones, quienes son revisores fiscales nos adicionaron una función y es que nosotros, los revisores fiscales, cuando en desarrollo de nuestras actividades identifiquemos alguna situación
que pueda resultar sospechosa frente al lavado de activos, tenemos la obligación de reportarla. Fíjense ustedes, para los que somos revisores fiscales, pues nos ponen una responsabilidad gigantesca. Y por eso la superintendencia dice que los revisores fiscales tienen que registrarse en el CIREL, solicitar un usuario. El CIREL, ¿qué es? Es un sistema de información de la UIAF, y tienen que registrarse allí para poder hacer el reporte de la operación sospechosa, el famoso ROS que les hablaba ahora rato. Bueno, entonces, régimen de medidas mínimas, entonces, que es de lo que queremos hablar, sobre todo en este momento. Este régimen que aplica a esos 4 grandes grupos de entidades específicos, por ejemplo, nosotros somos una sociedad que presta servicios contables, entonces, si nosotros estamos en este rango de ingresos o activos, tendríamos que aplicar el régimen de medidas mínimas. Pero si pasamos ese régimen, esos niveles, pues tendríamos que aplicar SAGRILAF completo. Entonces, estas tres grandes conceptos que vemos acá es porque la Superintendencia de Sociedades, en una presentación que tiene en su canal en YouTube, que se las recomiendo porque es bastante buena, es una presentación de 1 hora, donde el superintendente pues explica todo el tema tanto de SAGRILAF, digamos que en el régimen de medidas mínimas no se extienden mucho, pero una de las cosas que dijeron fue esta, y hablan de los 3 pilares, los 3 pilares en los que está enfocado el régimen de medidas mínimas, es decir, registros y documentación, debida diligencia y pedagogía. ¿Y por qué estos 3 grandes grupos como pilares que dice la superintendencia? Porque dice registros y documentación, porque hay que tener evidencias de las actividades que hay que hacer y que las mencionaremos en un momento. Debida diligencia, porque, como lo mencioné anteriormente, todas las entidades interactuamos con clientes, con proveedores de bienes o servicios, tenemos colaboradores y tenemos unos socios o unos accionistas. Entonces, cada vez que llegue alguien nuevo en esos grupos, pues tenemos que asegurarnos, tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es, para que a través de él de pronto no venga un riesgo de contagio y tengamos un problema frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, debida diligencia, si lo puedo resumir en pocas palabras, es hay que conocer muy bien con quién se está haciendo negocios de cualquier índole, a quién le vendo, a quién le compro, a quién contrato y de quién recibo aportes de capital. Y pedagogía, ¿por qué pedagogía? Porque en este régimen de medidas mínimas, la regulación le impone al representante legal, dice, usted es responsable, representante legal, de contarle a sus colaboradores cuáles son las medidas mínimas que usted adoptó, cómo funciona este tema, explicarle los riesgos, es decir, de concientizar y socializar todo este tema en su organización y con las contrapartes que interactúan. Bueno, entonces el régimen de medidas mínimas, digamos que si hablamos en qué me pide hacer ese régimen, la superintendencia lista 12 actividades específicas. Y esas actividades específicas, pues vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Qué me dice la superintendencia? Primero, lo que dice es, y arranca así, instruir a través de su representante legal, y todo es el representante legal. Si ustedes ven en las compañías grandes a las que les aplica el sistema SAGRILAF, el sistema grande, perdón que hable en términos tan sencillos, pero intentando ser más clara, allá todo está en cabeza del oficial de cumplimiento, este tipo de actividades, quiero decir, porque las responsabilidades en esta materia parten inclusive desde la junta directiva, bueno, accionistas, junta directiva, si hay en las organizaciones, representante legal, el oficial de cumplimiento en el sistema grande y los revisores fiscales, pues en las sociedades que tienen revisor fiscal. Entonces, la primera es mínimo 1 vez al año el representante legal, pues necesita o debe instruir, y esto no es fíjense que esto no es si quiere, no es optativo. Estas son las medidas mínimas obligatorias, es decir, 1 vez al año habrá que hacer una sesión con todos sus empleados para contarles
sobre este régimen de medidas mínimas, cómo funciona, cuáles son las políticas que se han definido en este marco y demás. Entonces, pues allí es donde venía el tema que seguramente para estas cosas, o bien alguien al interior de la entidad que de pronto se capacite en este tema, pues podría hacerlo el representante legal directamente si él también, digamos que se capacita en el tema, o puede buscar un apoyo pues para que le ayude con esto mínimo una vez al año. Y entonces tendrá que dejar allí documentado en unas planillas, bueno, planilla seguramente será de tipo digital o bueno, como sea, pero debe haber una evidencia de que la tarea se hizo de instruir a sus colaboradores una vez al año, contándoles sobre todo este tema del régimen de medidas mínimas. Comunicar y divulgar, muy parecido al anterior, a través del representante legal, todo este tema de riesgos. Y porque es que instruir es capacitar más en detalle. Comunicar y divulgar seguramente es que tendré mecanismos de recordación para hablarles a la organización sobre el tema, ¿no? Qué sé yo, emails, recordatorios, hoy con lo digital, digamos que lo digital es lo que más nos ayuda y más fácil llega a toda la organización, pero igual en algunos casos seguramente sí hay temas de instalaciones físicas, y lo digo porque pues hoy con este tema de la virtualidad a muchos nos cambió, a muchos hoy estamos desde nuestra casa trabajando y lo podemos hacer. Otras actividades definitivamente sí requieren un lugar físico, y entonces algunos usarán, qué sé yo, avisos físicos de recordatorio, tips para que la gente se acuerde. Bueno, o sea, comunicar y divulgar es algo que pues tiene un sinnúmero de actividades para poder hacerlo de esta manera. Lo importante es que uno pueda probar que ha comunicado y que ha divulgado, que el representante legal pueda probar que esto lo ha hecho. Tercero, identificar a la contraparte, y aquí viene lo de la debida diligencia. Es decir, yo tengo que saber quién es, tengo que obtener información confiable de ese proveedor, de ese cliente, y aquí dice claramente la norma, con fuentes independientes. También tengo que identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas razonables para verificar su identidad. ¿Por qué dicen aquí beneficiario final? Porque finalmente yo puedo estar interactuando con un proveedor o con cualquier contraparte, pero el beneficiario final puede ser otro, digamos que diferente de este que está en el front. Entonces, fíjense que a este tema le da mucha importancia porque, y por eso está dentro de los pilares. La debida diligencia está asociada tanto a las contrapartes y a identificar los beneficiarios finales de las contrapartes para saber con quién estoy, como les decía, comprando, vendiendo, a quién estoy contratando y de quién estoy recibiendo aportes de capital. Tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad, y esto está en línea con conocer bien y identificar bien a mi contraparte. Entender y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial con la contraparte. Esto, dicho en otras palabras, es que si de pronto el objetivo de las transacciones o de las relaciones comerciales no son claras, pues eso hace que se requiera pues ahondar para dejar claridad sobre el tipo de relación comercial que hay y que no queden, digamos, allí zonas grises que pudieran pensar cuando alguien, intento ser más clara, cuando una contraparte no quiere dar información o no es clara en un vínculo contractual o comercial que se quiere hacer, allí estamos frente a una situación que probablemente es de riesgo, porque una relación comercial, cualquiera que sea, debe ser completamente abierta, transparente y clara para que uno pueda valorar los riesgos de entrar en esa relación comercial, porque como lo digo, todas las actividades de este mundo y de esta vida tienen riesgos. Lo que pasa es que hay que tomar medidas para mitigarlos, administrarlos o gestionarlos. Séptima actividad obligatoria para estas entidades, para estos 4 grupos de entidades que deben aplicar el régimen de medidas mínimas. Realizar una debida diligencia continua, es decir, todo lo anterior, pero lo que me está diciendo es, ojo, no es solo en el momento en que conozco al potencial cliente o en el momento en que conozco al potencial proveedor. Esto es continuo.
Y que es continuo, pues cada entidad tendrá que definir allá en su régimen de medidas mínimas cómo va a monitorear el conocimiento de esta entidad, de esta contraparte. Pero aquí la palabra clave es continua. ¿Cómo pruebo yo, representante legal de la organización, que he realizado una debida diligencia continua? Es como esto está tan abierto, pues yo puedo definir lo que entendí como continuo, pero lo que sí es claro es que si uno dice, no, yo solo hago debida diligencia cuando arranco la relación contractual o comercial y después me olvido, no. ¿Por qué no es debido? Pues porque durante la marcha pueden aparecer muchas cosas, ¿cierto? Hoy estaba perfecto, no identifiqué nada o alguna situación que me hiciera sospechar de ser susceptible al riesgo del LAFT, pero dentro de unos meses o dentro de un año mi situación puede cambiar y de pronto hay eventos nuevos que hacen que yo revalúe, por ejemplo, oye, yo con este proveedor no sigo más, con este cliente no sigo más, porque, por ejemplo, le solicité información adicional y no me entrega esa información. Esa ya es una situación que debería uno llamarle la atención para valorar la relación que tiene con alguna de estas contrapartes. Octavo, disponer de registros y documentos de soporte de la ejecución e implementación de este régimen de medidas mínimas. Es decir, todo lo que dijimos anteriormente debe tener alguna manera de estar documentado, porque me pueden preguntar, y que más abajo por allá lo dice la superintendencia. Si bien aquí los que aplican este régimen de medidas mínimas no tienen que mandar nada a la superintendencia de sociedades, tienen que estar dispuestos a responder requerimientos cuando puedan llegar, a que les pueden preguntar, oye, entidad, cuéntame cómo es el régimen de medidas mínimas que tú estableciste, muéstrame cuándo capacitaste a la gente, muéstrame cómo evidencias que haces una debida diligencia con tus contrapartes, etcétera, etcétera. Noveno, y este es uno muy importante, aquí viene el tema del ROS, reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en el evento que se identifique, ojo, o verifique cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en las listas vinculantes. Para tal fin, deberá consultar permanentemente las listas vinculantes. Y bueno, entonces aquí amplío un poquito. ¿Qué son las listas vinculantes? Las listas vinculantes son unos documentos que contienen nombres de personas jurídicas, naturales, que han sido registradas allí por organizaciones porque son personas que han tenido algún tipo de vínculo o sospecha en el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el adicional. Entonces, algunas antes en el pasado, pero todavía en la jerga normal, desde que salieron decían, ay, las listas Clinton. La gente de manera general lo llama así. Entonces, las listas vinculantes pues las emite de la OFAC, hay unas listas específicas donde, entonces fíjense que aquí hay una tarea que hacer. No es que todos los días haya que consultar las listas. Permanentemente, ¿qué es permanentemente? Pues eso será algo que hay que definir en la entidad y alguien tendrá que hacer esa consulta con alguna frecuencia, la que defina la entidad de acuerdo a sus características propias. Registrar al representante legal ante el CIREL y asignar la responsabilidad de los reportes ROS y demás requeridos. Entonces aquí volvemos a que ya lo había mencionado anteriormente. El representante legal, como es en el régimen de medidas mínimas, él es el responsable de absolutamente todo, pero puede buscar ayuda. Él debe solicitar ante el CIREL su usuario para que cuando tenga que hacer un reporte, pues esté ya activo. ¿Esto cómo se hace? Pues se entra a la página de la UIAF o pone uno en Google usuario CIREL, y CIREL es el nombre del sistema, UIAF es el administrador, la unidad que lo administra, y la UIAF pues es la entidad que recibe toda la información de todas las entidades relacionadas con el lavado de activos, pues todos los ROS, reporte de operaciones sospechosas.
Y por último, dar respuesta oportuna a la Superintendencia de Sociedades sobre la implementación y ejecución de su régimen de medidas mínimas. Y entonces, si ven, es esta lista de 12 actividades. ¿Eso qué querrá decir? Que seguramente a las entidades que sí les aplique este régimen de medidas mínimas, cualquiera de estos 4 grupos que mencioné, perdónenme que insista, pero pues para evitar confusiones, solo son esos 4 grupos. Si yo no estoy en alguna de esas actividades, no aplico el régimen de medidas mínimas, sino que me toca mirar si de pronto soy del sistema grande SAGRILAF, porque el SAGRILAF es en general para todas las actividades, digamos que comerciales, sociedades extranjeras, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, vigilados, todos. Entonces seguramente habrá que tener algún documento, definir algunas políticas, definir frecuencias, etcétera, etcétera. O sea, como con base en estos 12 requisitos obligatorios, pues habrá que definir algo al interior de las organizaciones y tener algún tipo de documento guía y programar las actividades con la frecuencia como según, que aquí está el tema de cerrar. El régimen de medidas mínimas debe diseñarse, cualquiera que sea lo que yo defina, enmarcado en estos 12 requisitos obligatorios, pues debe estar personalizado según la clase de entidad, alguna de estas 4, según mi clase de clientes, mis factores de riesgo que los mencionábamos anteriormente, por lo tanto debe ser completamente pues personalizado. No puedo copiarme del régimen de medidas mínimas que tenga otra entidad o lo que haya definido otra. Para alguna entidad seguramente consultar las listas vinculantes dirá, oye, vamos a consultarlas, esto es solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que deba ser así, las vamos a consultar mensualmente, otra dirá trimestral, otra dirá 15 días, no sé, eso depende mucho de la valoración individual y de las actividades, del nivel de operación de cada entidad. Todos estos sistemas buen diseñados, y digamos que allí es donde hay que verlo por el lado positivo, porque si bien la regulación implica una carga económica para las organizaciones, cuando esto se integra y se ve de manera, digamos, positiva en mejorar el entorno de control de las compañías o de las organizaciones, definitivamente sí ayuda bastante, y allí es donde los invitamos uno a mirar el tema de manera integral, porque a veces se tienen tantos sistemas y tanta regulación, y si se hace una mirada integral, seguramente se pueden atacar o cumplir con los requisitos, optimizando los recursos de la mejor manera y sobre todo administrando los riesgos bien, que finalmente es lo que todos queremos, minimizar lo más que podamos los riesgos a los que estamos expuestos, en este caso el de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ya lo mencioné, pero hago énfasis porque tal vez aquí está la clave de este tema. Es necesario saber con quién me junto, es necesario saber con quién hago negocios, con qué contrapartes interactúo, y si yo sé con quién estoy, pues pueden pasar cosas, obviamente, porque pasa, pero si yo por lo menos hago la tarea desde el lado que me corresponde de conocer bien a las contrapartes y a sus beneficiarios finales, si hago la debida diligencia en los términos de que habla esta circular, pues estaría haciendo la tarea razonablemente bien hecha. Y pues recordar, hay que decirlo, que no tener este régimen de medidas mínimas a quienes les aplica, pues obviamente pudiera estar expuesto a sanciones o investigaciones, etcétera, etcétera. Hay unos recursos disponibles, sobre todo para capacitarse en el tema. Por ejemplo, hay unos módulos en la página de la UIAF, en el enlace que pueden ver ahí, donde se habla, donde es una capacitación bajo e-learning, donde se pueden ustedes enterar de qué es el lavado de activos. Bueno, son muy útiles y sobre todo son breves, entonces ahí tienen un recurso disponible. Hay la Evaluación Nacional del Riesgo que les comenté anteriormente. Las diferentes superintendencias pues hacen muchas publicaciones sobre el tema. Estas entidades que están mencionadas allí, varias embajadas, la Oficina de las Naciones Unidas sobre todo, tiene documentos muy buenos. Por ejemplo, para la CESAL hay una guía muy buena emitida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito,
ellos han emitido varias guías sobre el tema que pueden ser muy útiles, hablando de buenas prácticas. Hay una guía que se llama de negocios rentables y seguros, que está muy asociada al tema. Las listas vinculantes, aquí las mencionamos, los enlaces de la lista, las listas de la OFAC, pero hay que resaltar que las listas vinculantes son específicas, las que menciona la circular. Bueno, hasta aquí hemos llegado bueno, son las 11 en punto, pero si hubiese alguna pregunta, algún comentario, pues les agradeceríamos muchísimo, estamos súper atentos para contestarlo. Moni, ¿habrá alguna pregunta? No, no, señora, en este momento no hay ninguno. Bueno, entonces, pues a todos muchísimas gracias. Igual no duden cuando tengan una pregunta del tema, a través de nuestra página, ahí pueden entrar y pueden contactarnos por ahí, ¿cierto? Si hay una pregunta en particular, Moni, recuérdame. Sí, claro que sí, pueden contactarnos por la página, también pueden respondernos el correíto en el que les enviamos la invitación, ahí en ese correo también les respondemos cualquier inquietud. También al mismo correo en donde hicieron la inscripción les vamos a enviar la grabación de este espacio que tuvimos y si la señora Esther Edith no lo permite, sería la grabación, la presentación también. Sí, claro que sí. Sí, voy a hacerle ahí unos pequeños ajustitos de algunas cosas que vi y claro que sí, se las estaremos enviando, las dos cosas, el video y la presentación para que la puedan tener. Entonces, nuevamente, mil gracias por su asistencia, por la atención, por las preguntas que nos hicieron y bueno, que tengan un muy buen día, un muy buen resto de día. Hasta luego, muchas gracias. Listo, hasta luego, señora. Y también para que tengan en cuenta, pues digamos que los que de pronto identificaron que no cumplen con el régimen de medidas mínimas, pero que de pronto alcanzan a entrar en el de las obligaciones de Sagrilaf como tal, mañana tenemos también un espacio, una charla sobre el tema, entonces Sí, si alguno gracias. está interesado también pueden participar el día de mañana. De nuevo, mil Listo, gracias para todos y que tengan un buen día. gracias.